Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez traemos esas historias que ocultan estos vastos mares de pinos, árboles y montes donde pasan cosas que jamás imaginaríamos. Hoy traemos historias en bosques. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Una vez estando en Semuc, Guatemala, íbamos con un grupo de amigos, pero no querían subir al mirador. Un amigo y yo dispusimos subir y a pesar de lo difícil llegamos. Tomamos la respectiva foto y empezamos a bajar, según la indicación de los aledaños. En un momento entre la caminata, llegamos a un punto donde se veía una tipo cueva hecha por matorrales, y el ambiente se empezó a sentir pesado. Hasta ese punto nos dimos cuenta que ya no escuchábamos la corriente del río, y por más que nos quisimos orientar sin movernos para no perdernos, habían 4 caminos que no habíamos visto cuando llegamos. De la nada empezamos a escuchar gritos desconsolados, de lo que parecía una mujer. No había ningún tipo de casa cerca. En eso empezamos a caminar del miedo, de escuchar eso, pero a pesar de no haber sentido que nos alejáramos tanto del río, ya no lo podíamos escuchar. Siempre he creído en que se tiene que pedir permiso al caminar por lugares con vegetación. De la nada empezamos a escuchar entre la hierba, donde no había ningún tipo de camino, como algo muy pesado corriendo. Cuando reaccionamos, ya teníamos enfrente a un joven, nada agitado a pesar de que venía corriendo hacia nosotros. Al verlo el miedo me invadió, y solo le pude preguntar si sabía cómo regresar al camino. Él se rió y dijo, síganme. Para ese momento, en mi mente, se puso la idea del permiso, y pude en voz baja decir, perdón por entrar y violar tu territorio. Ahora pido que nos dejes salir, por favor. El joven que se nos apareció empezó a correr y nosotros queríamos seguirle el paso. De la nada, llegamos al camino correcto y preguntamos a unos vendedores que estaban ahí si habían visto al joven que recién pasó corriendo, a lo que dijeron que no, que tenía rato que no bajaba nadie del lugar. Hasta la fecha, aún no sé qué pasó. Ahí va. Por ahí del 2007 yo jugaba fútbol americano en un equipo local de la preparatoria, y donde vivía era una ciudad rodeada de montañas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una comunidad que se llama El Jobo. Una vez terminado de entrenar en la noche, ya cerca de las 11, todo oscuro, bajamos de ride porque nadie bajaba a oscuras la carretera, porque se decía que había una cueva donde hacían rituales. Bueno, resulta que los compañeros al despedirse, los que vivían cerca de la comunidad hicieron la broma de no se les vaya a aparecer la coche, o sea, un cerdo. Nos dio mucha risa, éramos como 12 tontos adolescentes y no pasaba gente. No pasaba nadie, y se hacía más tarde. Tomamos la decisión de bajar corriendo todos juntos, sin ver atrás, entre risas y nervios. Y pues allá van los güeyes corriendo, cuando a uno se le ocurre voltear atrás antes de salir del campo, el único lugar iluminado. Había un cerdo viéndonos a mitad de la cancha. Alguien dijo, no mames, la cochi. Y risa algunos nos pusimos nerviosos y empezamos a correr. Jamás olvidaré que a media bajada de 8 kilómetros a oscuras solo veíamos las luces de la ciudad. Empezamos a escuchar a los costados de la carretera, que era puro monte, hierbas, árboles, que salían sonidos como puerco. Pero empezó despacio, y después fuerte como gritando. Empezamos a desesperarnos y nos salimos de la carretera brincando a las rocas de la bajada de la montaña. Algunos traíamos en ese entonces un celular con lamparita, pues esas luces eran nuestra única manera de ver dónde no caer y golpearnos. Empezamos a escuchar risas, acompañadas de ruidos de cerdo y, lo curioso, es que llegamos a un punto que fuimos a parar a la entrada de la mencionada cueva. Nos asustamos demasiado, y nos hacía falta un compañero. Gritaba con desesperación. Lo fuimos a buscar otro amigo y yo estaba no sé cómo, ni sabremos. Él estaba enredado en un árbol, amarrado. Lo soltamos como pudimos y corrimos. El chiste que corrimos y escuchábamos que el puerco nos seguía con risas graves y chillidos, hasta que llegó a vernos un vigilante a una caseta de seguridad y sacó su lámpara. Corrió para donde nosotros, decía que no viéramos atrás y corriéramos. Fui uno de los primeros en llegar con él. Contaba yo a mis amigos.
Estábamos todos y él decía que cuántos más había. ¿Cuántos más eran? Le decíamos que ya éramos todos. Se escuchaba que pedía auxilio a un amigo. Era su voz, pero él de la impresión se quedó mudo porque ahí estaba con nosotros. Este señor sacó un machete, pero olía a alcohol. Le daba al piso, hacía una línea y gritaba que no pasaría de ahí. Ya que se nos pasó el susto, no nos dimos cuenta que estábamos con heridas, cortes, golpes, y después vino una camioneta que llamó el de seguridad y nos llevó cerca a donde vivíamos todos. Ese señor nos enteramos con el tiempo que desapareció en una noche de vigilante. Jamás volvimos a entrenar de noche, pero jamás olvidaré eso que pasó en la montaña. En Aokigahara sí hay algo raro en el bosque. Créanme que sí lo hay. Me salí a propósito de los senderos y me senté en un espacio alejado y solo. Sí se escuchan cosas, lamentos, gritos, voces que te incitan a querer atentar contra ti. Y no, no es esquizofrenia. Ves cómo cosas caminan entre los arbustos y hasta se mueven las plantas como esa escena de los raptors en la maleza. Definitivamente, sí hay algo sobrenatural en ese bosque. Vivía en Guanajuato y una vez escuché la historia de una señora y su esposa. Según la señora, por allá del año de 1955. Su esposo era minero y diario le hacía su desayuno, el cual eran unos tacos para la hora de su comida. Diario pasaban por el señor su grupo de amigos o grupo de mineros y se iban caminando. Narra la señora que su esposo un día se metió en una mina diferente. Se perdió. Lo buscaron y pasó un año sin que supieran nada de él. La señora, con todo el juramento de su corazón, dice que exactamente un año después de su desaparición, él regresó. Como no vio a nadie, el señor prefirió regresar a su casa. La señora cuenta que los tacos que le mandó aún los traía en su bolsa que llevaba. El señor cuenta que estuvo una hora en otro lugar que se veía como colonial, y cuando se aburrió, prefirió regresar por donde vino. Recuerdo que una de las anécdotas más interesantes que leí fue de un chico que subió al Iztaccíhuatl. Cuenta cómo le pasaron muchas cosas muy curiosas e interesantes. Entre ellas, y a donde recuerdo, es que tenía toda la resistencia y capacidades para literalmente subir el Ista, pero no lo hizo, porque empezó a tener muchas trabas. En su ascenso, encontró altares de gente que había muerto en el intento, y en algún punto de su cansancio, dijo que empezaron a oír voces también, que la diferencia de temperatura era mucho más latente, pero que lo más impactante era que entre más subían y encontraban cosas inexplicables, como huellas de personas o perros, sabiendo que no había nada por ahí, escuchaban más voces diciendo que bajaran y que no subieran porque no era seguro. Sus lámparas dejaron de funcionar también. Entre los comentarios también recuerdo que había gente diciendo que lo entendían porque incluso hay gente que hace rituales para subir a montañas o volcanes. En este caso, el Popo y el Ista. En Guadalupe, en el estado de Nuevo León, está el río de la Silla. De día es calmado y todo, pero de noche, si te adentras desde el Parque Pipo hasta la altura de la colonia El Realito, te encuentras con cosas muy turbias. Desde bultos del tamaño de una bolsa de basura negra sobre las copas de los árboles, lamentos y zonas donde pareciera que dejara de existir sonido alguno. Hay áreas que quedaron en abandono del Parque La Pastora, que está sobre todo ese circuito. También hay túneles muy grandes, entradas a fincas o propiedades abandonadas, que sí hay que tener precaución porque hay mucho animal con ponzoña. Encuentras fogatas, varias cosas más. Mi, recamo- Mi recomendación es, si pasearan por toda la línea que indiqué, comiencen a las 8 p.m. No vayan solos y si ven algo que de verdad les cause mucho pánico, cancelen su recorrido. Se los dice alguien que toda su vida vivió detrás de ese río y lo conozco al 100. Aún así, me han pasado situaciones muy desagradables. Una vez andaban en el monte unos amigos. Se iban a Los Conejos. Yo soy de acá de la comarca lagunera. El monte es semidesierto y hay solo árboles espinosos llamados mezquites. Pues se hace la costumbre en poblados pequeños o ejidos ir a cazar conejos para comer. Ellos entonces dieron con un pozo cerca de una parcela. Los pobladores los conocen como tuceras, pero se pusieron pálidos y se les fue el aire
al escuchar a una viejita gritar dentro del pozo. No era normal una anciana metida en un pozo en el monte a las 6 de la mañana. Apenas estaba esclareciendo. Cuando se acercaron al pozo no había ninguna anciana, y lo que les contaré a continuación lo pueden tomar como que no es cierto, pero todos aseguran que es verdad. Todos tienen la misma versión, aun cuando les pregunté por separado. La versión no ha cambiado. Lo que había dentro del pozo era un borrego que hablaba con voz de anciana y gritaba. Cuando los vio les dijo que les daba lo que quisiera si la ayudaban a salir de ahí, que la agarró el día y tenía que volver a su casa. Entre el pánico y la histeria, lo único que se le ocurrió a estos fue aventarle piedras hasta matar al borrego, porque de alguna manera dicen que se sentía maldad, que algo malo estaba ahí, y decidieron matarlo. Le aventaron tierra al pozo y ahí lo dejaron. Explicación lógica no la encuentro por ningún lado, pero fue lo que sucedió, así tal cual. No sé si cuente, pero el año pasado, en la comunidad donde vivo, una señora desapareció por 4 días. Su hijo va a la escuela con mi hermano y ese día nadie había ido a recogerlo. Yo lo llevé hasta su casa y ahí estaba la señora. Ella me agradeció. Al otro día, en la página de Facebook de la comunidad, vi que la señora había desaparecido y estuvieron buscándola. La encontraron en una cueva en unos cerros muy lejos de su casa, ya entrando a otras comunidades. Ella dice que no sabe cómo llegó ahí. La señora casi no escucha, pero desde que se perdió, ella actúa de forma muy rara. Hay quienes dicen que alguien se la llevó para hacerle cosas malas. Ella tenía un esposo y él cuenta que le hicieron un estudio y aparecieron muchas anomalías, las cuales él no quiso contar y mejor se separó de ella. Sigo viendo a la señora, pero se me hace bastante rara, y más por su forma de actuar, que casi no habla. Cuando yo tenía como 8 años aproximadamente, fui de visita al rancho donde vivían mis papitos, o sea, mis abuelos. Tengo una tía que es 4 años mayor que yo. Nos mandaron como a las 6 de la tarde a una tiendita que teníamos que bajar por una loma, o cerro, como lo conozcan. Quedaba como a 10 o 15 minutos de la casa, y era un lugar tranquilo, por eso nos mandaban a comprar galletas para el café. Cuando llegamos a la tiendita, hicimos nuestras compras, pero la señora nos dijo que se le había desconectado la manguera del agua, que era la manguera que le suministraba el agua de su casa y quedaba justo pasando la calle. De hecho, se veía desde la casa. Era cosa solo de ir rápido a conectar la manguerita y listo. La cosa era que pues estaba en una cagual, así le dicen al terreno grande lleno de árboles y matas de cacao. Pues dijimos que sí y entramos como a 5, tal vez 10 metros dentro. Aún se veía la carretera muy claro y la casa de la tienda. Aún recuerdo que mi tía conectó el agua y mientras yo vi un carrito en la tierra mitad enterrado y mitad de fuera, todo sucio, viejo y olvidado. Se me hizo fácil recogerlo porque según yo me lo había encontrado y no era de nadie. Entonces lo metí en la bolsa de mi short. Cuando nos dimos la vuelta ya para salir, solo estábamos como en medio acagual y había muchos caminitos. Recuerdo que mi pobre tía me preguntó por qué lado habíamos venido. Le dije que creo que habíamos venido por este lado y como me escuchó segura, pues de ese lado nos fuimos. Caminamos con ese caminito y salimos al mismo lugar. Para no hacer tan largo el cuento, eran 6 caminos y los 6 nos llevaron al mismo lugar. La noche ya había caído, ya no veíamos nada. Empecé a llorar y entonces no sé cómo mi pobre tía vio el carrito y me preguntó de dónde lo había sacado. Le dije que era mío, que me lo había encontrado ahí tirado cuando entramos. Me dijo que lo tirara rápido, que nos pusiéramos la ropa al revés desde los calzones hasta las chanclas. Ya llenas de lodo, nos pusimos al revés todo y nos pusimos a rezar el Padre Nuestro mientras caminábamos abrazadas, llorando en la oscuridad. Sin mentir, salimos como a media hora de donde entramos, atrás de la casa de una señora conocida, gracias a Dios. Nos vio salir llorando del monte y corrió a preguntarnos en dónde estábamos, porque ya habían ido hasta su casa mis tíos a caballo a preguntar por nosotras. Todos en la ranchería y trabajadores cercanos nos estaban buscando ya con lámpara y antorchas. Le contamos a la señora y nos subió a una combi para que nos trajera de regreso, y cuando pasamos por la tiendita, vimos ahí a todos asustados buscándonos. Pues bajamos de la combi y escuché que la doñita de la tienda decía: si solo las mandé ahí a que me conectaran la manguera. No sé qué hicieron.
Creí que ya se habían ido. Cuando nos vieron se alegraron y nos preguntaron en dónde estábamos. Les contamos lo que había pasado. Nos escucharon espantadas y todos decían que eran los duendes. Todos se fueron a sus casas y nosotros también. Pero llegando, uno de mis tíos me dio una especie de limpia con ramas de cocoite para el susto. Y a mi pobre tía también le tocó. Pero desde ese día no recojo nada del monte, ni lotes baldíos. Y a mis hijos igual les tengo dicho que no recojan nada, menos si es un juguete. La verdad, gracias a Dios, mi pobre tía se puso las pilas. Si no, no hubiéramos salido porque, sin darnos cuenta, nos llevaron lejos de donde estábamos, y en puro acahual. No vimos nada más que monte, no vimos seres ni nada, pero ¿qué explicación le darían a algo que nos cambió por completo el panorama? Ricker Webb, el niño de la mirada de las 1000 yardas. Un niño de 3 años que se perdió en el bosque y fue encontrado días después, más lejos del lugar donde se perdió, y con otra ropa. Lo encontraron sano y salvo, con hambre y sed. Y aún es un misterio qué le pasó y qué vio todos esos días que desapareció. Hace mucho en Reddit, un gringo escribió que era guardabosques y hablaba de escaleras. Una teoría de un compañero que le habló de su experiencia con escaleras en medio del bosque era de que unos entes o algo así las colocaban como trampa para cazar humanos. Algunas personas que se atrevían a subirlas comentaban que el tiempo era diferente. También hablaban del hombre gato. Una vez un viejito llegó con los guardabosques porque su esposa se perdió en un sendero y no la pudo encontrar. Entonces fue hacia allí y afortunadamente la encontró. Le comentó al guardabosques lo mismo, que se perdió y en ese momento empezó a escuchar un maullido como de gato y se espantó. El guardabosques la llevó a salvo y después regresó para verificar si era cierto, porque de ser así había gatos monteses. Algo así, no recuerdo muy bien. Entonces tendría que cerrar el área para que la gente no se fuera por ese sendero. En eso empezó a escuchar un maullido. Volteó pero no vio nada. Después, nuevamente parecía que el maullido provenía de todos lados. Volteaba y nada, hasta que miró a un hombre a lo lejos, en el sendero. El guardabosques le dijo que se fuera porque había gatos monteses, y era peligroso que estuviera ahí. El hombre parecía no comprender, y volvió la cabeza a un lado y abrió la boca. Hizo un maullido igual al que anteriormente había escuchado. Este hombre se acercaba a él maullando. Entonces, el guardabosques se fue corriendo espantado de ahí. Esto ocurrió en un municipio de Chiapas. Fue en el periodo del expresidente Peña Nieto. Lo pongo así porque la neta no recuerdo en qué año vi la noticia. Estaba en clases de la uni y tuvo que ser más o menos entre 2016 y 2018. El chiste es que un grupo de niños estaba jugando en un terreno baldío. Estaban cazando ranitas. En eso se abrió un hueco en la tierra lo suficientemente grande y ancho para que entraran todos de pie. Entraron y después todos salieron ya afinados. Solo uno sobrevivió. Ahora, aquí viene lo interesante. Cuando fueron al hospital a ver al niño, este le cuenta a sus padres y al doctor qué fue lo que pasó. Él comentó que al momento de entrar fueron persiguiendo a las ranitas, pero que se perdieron ahí dentro y perdieron la percepción de cuánto tiempo había pasado. Entonces, al seguir avanzando, el aire se llenó de humo y les costaba seguir. Sin embargo, llegaron a un punto donde ya no podían avanzar porque salió una persona a decirles que hasta ahí podían llegar, debido a que él era guardián y que los seres que vivían abajo no consideraban dignos a los niños. Así que se regresaron. Todo eso les tomó un día caminando, así que ya se imaginan lo profundo de ese túnel que se abrió. Cuando salieron, los recibieron elementos de la policía y el ejército que los estaban buscando. Dicen que habían niños ya moribundos en el camino al hospital y que no llegaron. El que sí lo hizo contó lo que le pasó y el doctor dijo a los padres de los niños que fue intoxicación por el veneno de las ranas y por el aire tóxico que había abajo de los hongos alucinógenos, que eso era lo que habían aspirado. Mientras eso pasaba, el lugar estaba fuertemente custodiado, hasta que un agente del gobierno visitó al niño y, cuando terminó su visita, este niño también terminó finado. Al día siguiente el agujero se había cerrado como sin nada, y el gobierno se fue y no hizo declaraciones ni dio explicaciones congruentes de lo que había pasado ahí abajo. Esa noticia solo duró un día,
y cuando la quise buscar de nuevo en internet, ya no estaba. La borraron de todo sitio. Hasta la página estaba tumbada. Sigue sin existir alguna explicación de qué fue eso. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Si ustedes tienen o han sabido de experiencias en el bosque. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.